Estupenda jornada, comunidad, de nuestro curso de Estadística Inferencial. El día de hoy comenzamos un tema nuevo, trabajando distribuciones probabilísticas paramétricas en el caso en donde la naturaleza de tu experimento involucra exclusivamente a variables aleatorias discretas. Estaremos trabajando en este tema en general 5 distribuciones harto utilizadas, sobre todo en modelación econométrica. A saber, estaremos trabajando Bernoulli, binomial, geométrica, binomial negativa y Poisson. Estaremos viendo hoy solo algunas de ellas y empezamos quizá con la distribución Bernoulli. ¿De qué va esta distribución probabilística paramétrica bernoulliana? La naturaleza de un ejercicio que tiene esta distribución probabilística bernoulliana es bastante sencilla. En primer lugar, vamos a hablar de que existe un único experimento, una sola realización de un evento específico que arroja 2 posibles resultados, a saber, éxito, que lo etiquetaremos como S, y fracaso, etiquetado como F. Segundo comentario, el éxito ocurre con cierta probabilidad específica P. El fracaso con el complemento probabilístico igual a Q, que es 1 menos P. Lo etiquetaremos como probabilidad de F es igual a Q. Nuestra variable aleatoria de interés en este ejercicio bernoulliano lo etiquetamos como Y en términos generales, y Y puede tomar los valores 0 si es que en ese único experimento, en esa única realización, observamos fracaso, o bien 1 si ocurre éxito. En caso de que los 3 puntos previos se cumplan, decimos finalmente que Y, nuestra variable aleatoria, posee una función de distribución probabilística paramétrica Bernoulli, con un parámetro clave a identificar: la probabilidad de éxito. Ese es nuestro parámetro clave. Sintetizamos esta sentencia con lo que ustedes observan en el puntero rojo. Y tiene una distribución Bernoulli con parámetro clave P, que es la probabilidad de éxito. Su función de distribución probabilística se comporta como lo tenemos aquí. La función f minúscula de y cuantifica, como ustedes ya saben, la probabilidad de que y asuma cierto valor particular, bien 0 o bien 1. Y esa función de distribución probabilística paramétrica se apega a esta definición bastante sencilla. Tendrás que multiplicar p elevado a la y, que puede ser 0, 1, recordar eso, multiplicado por q, o bien por 1 menos p, elevado a la 1 menos y, donde y puede ser 0 si fracaso, 1 si éxito. Este caso paramétrico y todos los que veremos más adelante, sin duda que son mucho más sencillos de trabajar en relación a lo que hemos venido planteando nosotros con lo que le compete a las variables aleatorias discretas. ¿Por qué? Porque los valores esperados y las varianzas en los casos paramétricos ya tienen fórmulas ampliamente establecidas. A saber, el valor esperado en el caso de que tu variable aleatoria y tenga una distribución Bernoulli con parámetro p, resulta que es simplemente p. Ese es el valor esperado de y. La varianza, lo que podemos leer aquí abajo es: si tu variable aleatoria discreta y tiene una distribución bernoulliana con parámetro clave p, entonces su varianza simplemente es sigma cuadrada, y eso será nuestro segundo momento alrededor de la media. Recordar que ya lo sabemos, que desarrollándolo llegamos a la convención de que en el caso Bernoulli es P, la probabilidad de éxito, por Q, la probabilidad de fracaso. No perder de vista este comentario clave. El parámetro o la información crucial de la función bernoulliana es P, la probabilidad de éxito. Y el dominio o el conjunto de valores para los cuales opera la variable aleatoria y es 0 y 1. Podemos sintetizar todo esto que hemos dicho en estas 7 sentencias con este recuadro azul, y de aquí en adelante todas y cada una de las distribuciones paramétricas que estemos trabajando serán resumidas con este tipo de recuadros. Entonces esto es información clave para ustedes que bien pueden estar compilando a modo de resumen. Estamos diciendo entonces en el ejercicio bernoulliano que y tiene una distribución con ese atributo y cuyo parámetro es la probabilidad de éxito. El parámetro es P. El dominio o el conjunto de valores que toma y puede ser 0 y 1 porque tenemos solo éxito y fracaso en esa única realización. Su función de distribución probabilística f minúscula de y es p elevado a la y por 1 menos p elevado a la 1 menos y. La media será p y la varianza será p por q. Como verán, la información clave del ejercicio bernoulliano es bastante concreta.
Esa será la estructura que estaremos trabajando alrededor de todos y cada uno de los casos paramétricos. Veamos ejemplos específicos de experimentos que quizá te lleven a pensar que en la práctica sí existe este tipo de distribución bernoulliana. Si tú de repente lanzas una sola vez un par de dados, podría definir alguien en ese ejercicio, un único lanzamiento, algo llamado éxito que sea sumar un número par. Entonces, lanzas una vez un dado, existirá cierta probabilidad de que la suma de las caras de los dados sea par. Existirá, por supuesto, una probabilidad de que la suma de las caras sea impar. La suma par será para mí éxito y ocurre con probabilidad P. La suma impar será fracaso y ocurre con probabilidad Q. Un segundo ejemplo podría ser de un mazo de cartas particulares. Puedes seleccionar una totalmente aleatoria. Y para ti podría ser un atributo éxito ver un color específico de etiquetado en la carta. Yo voy a pensar que éxito es ver color rojo y por lo tanto fracaso será ver el color negro. Otro experimento podría ser seleccionar una persona al azar. Y entonces una persona al azar, seleccionada aleatoriamente, no lo sé, si quieres pensarlo a la salida de un supermercado, tú simplemente la abordas y le preguntas si tiene suscripción a alguna plataforma de streaming, como Netflix, como Amazon Prime, como cualquiera de las plataformas que comúnmente ya están circulando en el mercado. ¿Qué es lo que te puede responder esta persona saliendo del súper? Te puede decir que sí, que tiene una suscripción y se acabó, o bien puede ser que en esa única selección te diga que no. En caso de que yo defina éxito el tener una suscripción a cierta plataforma de streaming, entonces etiquetará a esta persona con el atributo 1, éxito. Si no lo tiene, entonces será etiquetada con el atributo fracaso, 0. La probabilidad de que ocurra eso, el caso de éxito será P y en el caso de fracaso será Q. Importantísimo. En el caso de la distribución bernoulliana y todas las que se nos avecinen en donde tengamos definido éxito y fracaso, será importante que tú concibas una definición estadística de lo que es éxito y de lo que es fracaso. Aquí no hablamos de una definición normativa de éxito-fracaso, no hablamos de una definición aspiracional de éxito-fracaso, no hablamos de una definición ética de éxito-fracaso. En realidad, el éxito y el fracaso depende de la naturaleza del interés del investigador. Si para ti fracaso va a ser detectar a alguien que tiene acceso a una plataforma de streaming, entonces eso será etiquetado como 0 y ese será tu grupo base o tu grupo fundamental. Y éxito para ti entonces será el complemento. Entonces, notar que éxito o fracaso se define de acuerdo a los intereses en la naturaleza del ejercicio que se esté llevando a cabo en esta distribución bernoulliana. Una distribución que está íntimamente ligada a la bernoulliana es sin duda la distribución binomial. Esta también puede ser puntualizada en 7 puntos cruciales que definen su naturaleza. Veamos en primer lugar en qué consiste una distribución binomial y un experimento binomial. Este experimento lo etiquetaremos como binomial siempre que tu ejercicio, tu experimento sea una repetición de n pruebas idénticas e independientes. Primer rasgo característico que le diferencia de la Bernoulli. La bernoulliana implica que el ejercicio, la realización de tu actividad, se lleva a cabo una sola ocasión. Hay un solo lanzamiento, hay un solo cliente preguntado o sondeado, hay una sola selección de una carta de un mazo. Ese es el atributo bernoulliano. En el caso binomial tenemos una cantidad repetida n de pruebas idénticas. Primer atributo distintivo del caso binomial. Pero además, todas y cada una de esas pruebas son independientes en términos probabilísticos. ¿Qué significa esto? Independencia en términos probabilísticos. Ya tenemos una definición, por supuesto, de eventos independientes de nuestras primeras revisiones del curso de estadística. Ustedes ya la saben. Pero además, aquí queremos decir que la realización de cada una de esas pruebas define sus propias probabilidades. Es decir, la probabilidad de ocurrencia de éxito en la prueba número 1 no altera para nada la probabilidad de ocurrencia de éxito en el evento número 2 y tampoco lo altera en la repetición número 3. La probabilidad
se mantiene inalterada de éxito, quiero decir, la probabilidad de éxito, se mantiene inalterada ejercicio a ejercicio o prueba a prueba. Cada prueba deriva en uno de dos posibles resultados. Éxito, lo etiquetamos como S, o fracaso, lo etiquetamos como F. Ese elemento en particular, como pueden verlo allí, es quizá lo que le asemeja tremendamente al ejercicio bernoulliano. El resultado que tú puedes obtener es binario, éxito o fracaso. Segundo elemento, la probabilidad de éxito en una sola prueba es igual a P y es el mismo de una prueba a otra. Es decir, la probabilidad de ese éxito es igual a P. A eso nos referimos con la independencia. Experimento a experimento, realización a realización, prueba a prueba, como quieras decirle. La probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso se mantienen inamovibles. La probabilidad de fracaso, decimos abajo allí, es igual a Q, que le estamos etiquetando como 1 menos P, o bien la probabilidad de fracaso es igual a Q. ¿Cuál es aquí la variable aleatoria de interés a diferencia del caso bernoulliano? Nuestra variable aleatoria de interés en un experimento cuya naturaleza es binomial resulta ser Y igual a el número de éxitos observado durante las n pruebas. Ese es el segundo rasgo distintivo del ejercicio binomial en relación al ejercicio bernoulliano. Cuarto comentario. Si todo lo anterior que hemos mencionado se cumple, decimos entonces que Y, tu variable aleatoria discreta, posee una función de distribución probabilística binomial con dos parámetros clave a diferencia del caso bernoulliano. Los parámetros serán n y p. De manera sintética decimos que Y, tu variable aleatoria discreta, tiene esta distribución binomial con parámetros n, que es el número de pruebas idénticas e independientes, y p, que es la probabilidad de éxito. ¿Cómo se comporta su función de distribución probabilística? Esa f minúscula que hemos venido ya trabajando desde hace varias sesiones. Esa función de distribución probabilística f de y, notar que está cuantificando la probabilidad de que y tome un valor muy específico. Y entonces será resultado de una regla de conteo multiplicada por la probabilidad de éxito y de fracaso elevadas a cierta potencia. A saber, esa función f de y simplemente es la combinación o el número de combinaciones de n pruebas tomadas de y en y, donde y es tu variable aleatoria, el número de éxito observados, y eso multiplicado por p, la probabilidad de éxito elevado a la y, que es el número de éxitos observados durante n pruebas, y eso a su vez multiplicado por la probabilidad de fracaso, 1 menos p, elevado a la n menos y. Notar que el dominio de la función es precisamente el número de éxitos que deseas observar durante las n pruebas. Entonces n puede ser 0 éxitos en n pruebas, 1 éxito en n pruebas, 2 éxitos en n pruebas o a más, n éxitos en n pruebas. Tranquilamente lo puedes hallar a través de esta primera ecuación en algunos libros. En algunos otros, la función de distribución probabilística la encuentras a través ya de la fórmula resumida de la regla de conteo, n combinaciones tomadas de y en y. Pero como verán, el factor 1, el factor 2 y el factor 3 son básicamente los mismos en una y en otra ecuaciones. ¿Qué es lo que voy a obtener con esa fórmula específica? Con ello, yo puedo hallar la probabilidad de tener cierto número de éxitos observados en n pruebas de un ejercicio binomial, en donde cada una de esas pruebas son idénticas e independientes. Su valor esperado, si y resulta que se distribuye con una naturaleza binomial con parámetros n y p, entonces su valor esperado ya lo conocemos, es el momento 1 alrededor del origen. Nos ahorraríamos, con este caso paramétrico, el cálculo a través de la notación sumatoria que ustedes ya vieron en sesiones pasadas. Simplemente diremos que el valor esperado en este caso paramétrico es n por p, el número de pruebas por la probabilidad de éxito. Y la varianza, si y tiene una distribución binomial con parámetros n y p, resulta ser sigma cuadrada de y, el momento 2 alrededor de la media. Pueden ahorrarse en este caso paramétrico ese cálculo a través de la notación sumatoria y simplemente concluir que la varianza es n, el número de pruebas, por p, la probabilidad de éxito, y q, la probabilidad de fracaso.
De manera sintética, ahora tenemos este recuadro azul que compila la información que para ustedes debe de ser quizá la crucial a almacenar. En el caso binomial, decimos que Y tiene esta distribución binomial con parámetros P y N, cuyo dominio es 0, 0 éxitos observados en N pruebas, 1, o bien 2 éxitos observados en N pruebas, y a lo más N éxitos observados en N pruebas. Habrá tantos éxitos como pruebas a lo mucho. ¿Cómo se comporta su función de distribución probabilística f minúscula de Y? Aquí ya estamos planteando la fórmula, la media y la varianza. ¿Qué tipo de ejemplos podríamos plantear para diferenciar con claridad de qué iba un experimento cuya naturaleza era bernoulliana respecto ahora a un experimento que va con naturaleza binomial? Podríamos pensar que en lugar de lanzar una sola vez 2 dados y hacer esa suma, tendrías que lanzar más de una vez esos 2 dados. Aquí planteamos que quizás son 5 veces. Hace 5 veces el lanzamiento de un par de dados y puedes tener el mismo éxito de hace un rato. Vamos a pensar que para nosotros éxito será que el resultado sea sumar un par en cada lanzamiento. Notar entonces que la variable aleatoria Y, en ese ejemplo 1, es el número de éxitos que yo observe en esas 5 pruebas. Puedo observar un solo éxito en 5 lanzamientos, es decir, de los 5 lanzamientos una sola ocasión obtuve par, o puedo observar 2 éxitos en 5 lanzamientos, en 2 ocasiones que lancé, la suma me dio par. Pueden ser 3 éxitos, 4 éxitos, y notar que a lo más puede ser que tengas tantos éxitos como pruebas has realizado en este experimento binomial. Hacemos un último comentario respecto a este ejemplo número 1. Observar aquí que surge la notación o la implicación clara de lo que es la independencia de los eventos, la independencia probabilística. ¿Y a qué nos referimos? La probabilidad en el primer lanzamiento de obtener un número par en la suma de las 2 caras es P. Y esa probabilidad va a permanecer exactamente igual en el segundo lanzamiento. No hay razón alguna, motivo alguno, por el cual digas, en el lanzamiento número 2 va a cambiar la probabilidad de ver un número par. No, de hecho se va a mantener exactamente igual que en el caso del lanzamiento 1. Notar que entonces de evento a evento la probabilidad de éxito se mantiene inalterada y por lo tanto también la probabilidad de fracaso. A eso nos referimos con la realización de pruebas idénticas e independientes en términos probabilísticos. El segundo ejemplo y el tercer ejemplo tienen que ver también con el tema de casos que ya hemos visto en sesiones previas incluso. Un segundo experimento podría ser lanzar 3 monedas al aire y en cada lanzamiento tú defines éxito como observar 2 cruces o más, o 2 águilas o más, si quieres verlo así. Entonces, si observas 2 águilas en el primer lanzamiento o más águilas, ya tendrás éxito en ese primer ejercicio binomial. Lanzas por segunda ocasión tus 3 monedas al aire y si observas 2 águilas o más en ese segundo lanzamiento, entonces lo etiquetarás también como éxito. Y así para el tercer evento, para la tercera prueba. Observar que aquí también surge la noción de independencia probabilística entre prueba y prueba. La probabilidad P y la probabilidad Q se mantienen inalteradas prueba a prueba. Es decir, lo que haya ocurrido en el pasado en términos del resultado de tu experimento, no altera para nada las probabilidades P y Q en el evento que estás realizando justo ahora. Y lo que tú realices ahora y lo que obtengas ahora en ese experimento de lanzar 3 monedas no va a alterar para nada las probabilidades de éxito ni de fracaso en tu siguiente prueba del tercer lanzamiento. Veamos entonces ahora algunos ejemplos para este caso de la distribución tanto Bernoulli como binomial antes de ver los siguientes casos paramétricos discretos. Hay una máquina que se encarga de llenar empaques con leche, pero esta máquina vierte menos del contenido indicado en la caja solo en el 1% de las ocasiones. Entonces, si por ejemplo tenemos 100 empaques llenados, solo en uno de ellos
el contenido será inferior al que se marca en la caja. ¿Qué vamos a definir como éxito? Como éxito definamos hallar un empaque defectuoso. Notar que el experimento será entonces tomar un lote específico de 100, seleccionar aleatoriamente a uno, por ejemplo, podemos ponerlo así, y simplemente sondear qué ocurre. Si ocurre éxito o bien si ocurre fracaso. No vamos a repetir la selección, será una sola realización. Ahí tenemos ya entonces claramente todos los ingredientes del ejercicio bernoulliano. Entonces, bueno, esa es la información que nosotros tenemos aquí. ¿Qué se pide ahora? Se pide entonces que si efectivamente has seleccionado un solo empaque y lo has hecho aleatoriamente, haya por favor f de 0 y f de 1. Así como haya el valor esperado de y haya también la varianza de y. Identifiquemos primero la información relevante. Sabemos que éxito es hallar un defectuoso, es decir, hallar un empaque que tenga menos contenido del que a mí me interesa. ¿Qué es lo que sabemos en relación a eso? Si eso para mí es success, la probabilidad de éxito es 0.01. ¿Por qué? Porque resulta que el 1%, esto es si el 1% efectivamente es entonces mal llenado. Yo lo voy a poner así. ¿Qué es lo que se solicita entonces ahora? F de 1, eso es lo primero que se nos solicita. Y si ustedes toman la definición que aparece en la presentación, F de 1 tiene que ser la probabilidad de éxito elevado a la y, que será igual a 1, por la probabilidad de fracaso, 1 menos p elevado a la 1 menos y. Cuando y es exactamente igual a 1, entonces esto será 0.01 elevado a la 1. Por el complemento, 1 menos p es 0.99 elevado a la 0. Y esto entonces simplemente es 0.01. Este es el resultado para f de 1. ¿Qué es lo que estamos cuantificando? Cuantificamos la probabilidad de lo que para mí es éxito, de hallar un empaque mal llenado. ¿Que no? Lo que continúa es entonces ahora hallar f de 0. F de 0, vamos a enfocarnos en fracaso, apelando a la misma definición que aparece en su presentación. Su función de distribución probabilística, cuando f de y es igual a 0, es finalmente p a la y por 1 menos p, la probabilidad de fracaso, a la 1 menos y. Y esto entonces será 0.01 a la 0, porque ahora y es igual a 0, por 0.99 a la 1. Y eso finalmente entonces me genera el 0.99, que será mi función de distribución probabilística de y evaluado en 0, que no es otra cosa más que cuantificar la probabilidad de hallar un empaque bien llenado. Lo que resta ya por último es definir la media y la varianza, que yo lo voy a hacer en esta parte de aquí ahora. Ya borramos ahí el contenido, como verán era tremendamente fácil. La media y la varianza. La media, sabemos nuestra vieja y conocida definición. Sabemos que el valor esperado de y, en términos generales, sea cual sea tu caso paramétrico, se define a través de todos y cada uno de los valores de y, para cada valor de y sub i, por su función de distribución probabilística, f de y. Ya conocemos eso. Podríamos aplicarlo de nueva cuenta al caso bernoulliano, pero por fortuna ese caso paramétrico, decíamos hace un rato, ya te ahorra este cálculo. Ya no tendrías que hacer esto. En realidad lo que tendrías que hacer es simplemente asumir que en el caso Bernoulli, en Bernoulli, resulta que el valor esperado de y es p. Y en nuestro escenario es simplemente entonces 0.01. Ese es entonces nuestro valor esperado de y. ¿Qué ocurre con la varianza? La varianza, por otro lado, ya sabemos en términos generales que la varianza tiene una definición harto conocida. Sigma cuadrada no es más que el valor esperado de y menos mu al cuadrado. Es una sumatoria
para todo valor de y menos mu al cuadrado, este es un cuadrado, permítame ponerlo así, por f de y para cada i valor. El caso paramétrico binomial nos ahorra esa estructura. Podríamos hacerla y llegar al mismo resultado, pero finalmente, en el caso bernoulliano, pondremos aquí, en Bernoulli, resulta que sigma cuadrada, que es la varianza de y, solo es p por q. Y para nuestro ejemplo, entonces es 0.01 por 0.99. Y la cifra, entonces, ya la tienen allí. Como verán, el caso bernoulliano es bastante sencillo en cuanto a la obtención de la función de distribución probabilística y en cuanto a la obtención de su media y de su varianza. Lo que se solicita es hallar en el número 2 los mismos incisos, las respuestas a los incisos A y a los incisos B si la máquina vierte menos del contenido en el 5% de los casos. ¿Qué es lo que se ha modificado? Se ha modificado, como pueden verlo, la probabilidad de éxito. Para nosotros aquí sigue siendo éxito el hallar un empaque defectuoso. Ahora el éxito tiene una probabilidad distinta. Observar que la probabilidad de éxito es igual a 0.05. ¿Por qué? Porque recordar que la narrativa te dice que ahora el 5% de los empaques serán mal llenados. La prueba de fracaso será entonces 0.95. Ya tenemos ambas probabilidades. ¿Qué se nos pide hallar? Hallamos f de 0, vamos a evaluar en y igual a 0. Tengo p elevado a la y por 1 menos p elevado a la 1 menos y. Sustituyendo esos valores, observar que asistimos a tener el 0.05 elevado a la 0 por 0.95 elevado a la 1 y eso es 0.95. Eso para mí, ¿qué es? En términos interpretativos, es la probabilidad de hallar un empaque sin problemas. Yo le voy a poner un empaque OK. Pero ojo, no perder de vista que para mí eso es fracaso. Yo me he enfocado en eso como fracaso. ¿Por qué? Porque me interesaba definir como éxito y igual a 1, que en cuyo caso su función de distribución probabilística tiene esta misma estructura. Yo ya no voy a poner todo esto, simplemente asuman que esto está escrito aquí. Y ahora tomará el valor de 1 y 1 menos y será 1 menos 1, que me lleva a plantear entonces 0.05 a la 1 por 0.95 a la 0 y eso es 0.05. Ese es el resultado que para mí cuantifica la probabilidad de hallar un empaque mal llenado, un empaque defectuoso. Como verán, en el caso bernoulliano, hallar las funciones de distribución probabilística evaluadas en 0 y en 1 es relativamente sencillo. De hecho, de aquí en adelante en los experimentos bernoullianos, ya simplemente con que tengas este resultado y este resultado de nuestro set de información, tranquilamente infieres cuál es el valor de f de 0 y f minúsculo de 1. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, ya solo nos falta que con esta información que tenemos aquí, calculemos nosotros la media y la varianza. Para el caso de la media, el valor esperado de y, recordar que ya lo definíamos como mu, la media, y eso tenía una definición en términos de momentos alrededor del origen. ¿Por qué? Porque eso es el valor esperado de y igual a la sumatoria para todos los valores de y, 0 y 1, solo hay dos valores específicos de y, 0 y 1, en donde tomas cada valor específico de y, ya sea 0 o ya sea 1, y lo multiplicas por su respectiva función de distribución probabilística, f de y evaluado en 0 y f de y evaluado en 1. Nosotros precisamente con el caso paramétrico ya nos ahorramos esta estructura. ¿Por qué? Porque el caso paramétrico te dice algo muy sencillo. Bueno, cuando estés trabajando un caso Bernoulli, en Bernoulli lo que tienes ahora es que el valor esperado de y, que no es más que la media, simplemente será p, que en nuestro ejemplo será 0.05, nuestro ejemplo número 2. Ese es para mí el valor esperado de tu variable aleatoria discreta y. Ese es el valor esperado.
Aquí dice esperado. Sé que casi no se ve por la luz. Permítanme hacer la luz un poco atrás. Es el valor esperado de y. Para el caso de la varianza, tenemos ahora la varianza de y, que es sigma cuadrada. Eso es la varianza. También tiene una definición a través de momentos alrededor de la media. De hecho, es el valor esperado de y menos mu al cuadrado. Esto tiene una estructura que yo ya conozco también. Recordar de las sesiones pasadas, que es la sumatoria para todos los valores de y, ya sea y0 y y1, solo son dos valores. Multiplicaré el bicho que tengo aquí adentro, que es y menos mu al cuadrado, y eso tengo que multiplicarlo por la función de densidad probabilística para cada valor de y, que es igual a 0 en cierta métrica y 1 en otra métrica. Esta estructura precisamente es la que ahora en el caso paramétrico bernoulliano nos ahorramos. Podríamos hacer esto, calcular la varianza, pero por fortuna en Bernoulli, en la distribución Bernoulli, ocurre que la varianza de y, que es sigma cuadrada, no es más que P por Q. La probabilidad de éxito, 0.05, por la probabilidad de fracaso, 0.95. Y ese dato específico me da precisamente esa cantidad, 0.475. Ese es nuestro ejemplo número 2. ¿Qué es lo que yo voy a agradecer que ustedes realicen dentro del primer set de actividades, o perdón, más bien dentro del segundo set de actividades que vamos a estar trabajando? Es hacer el ejemplo número 3. Este que está por aquí, voy a darle un zoom. Van finalmente ustedes a hallar la probabilidad de que no esté defectuoso en el ejercicio 3 y hallar el valor esperado y la varianza de y. Hasta ahí cerramos nuestro ejemplo Bernoulli. Asistimos ahora al ejemplo binomial. Hagamos una pequeña lectura de ese primer ejemplo binomial. Estamos con el mismo contexto. Hay una máquina que llena empaques con leche, vierte menos del contenido indicado en el 10% de las ocasiones. Hemos modificado la probabilidad por ahí de que lo llene mal. Definamos a y ahora de manera distinta. Observar que y es el número de empaques con menos contenido. Entonces, esa es una anotación que cambia un poco la narrativa de nuestro ejemplo. Y definamos ahora como éxito exactamente lo mismo que teníamos en el caso bernoulliano. Pensemos que para mí el éxito será que el envase esté con defectos en el llenado, que esté con un error de medición en el llenado, que tenga menos. Eso para mí será éxito. En el caso binomial surge esto que destacamos en negrita. 7 empaques son seleccionados aleatoriamente. Observar eso que tienen ustedes allí. Cuando hacemos una selección consecutiva de 7 empaques y asumimos independencia probabilística en cada una de las selecciones, se nos pide hallar ahora lo siguiente. En primer lugar, hallar la probabilidad de que 2 empaques estén con menos del contenido indicado. Vayamos entonces a nuestra pizarra y compilemos de nueva cuenta la información. Ahora lo que tenemos es sutilmente distinto para el ejercicio binomial. Ahora estamos con el caso binomial. No perder de vista ese asunto. Lo que tenemos éxito para nosotros seguir hallando una caja con llenado defectuoso que tenga menos del contenido indicado. Eso sigue siendo éxito. La probabilidad de éxito ahora la hemos modificado, es el 10%, 0.1, el 10% de los casos son defectuosos, y de fracaso, es decir, cajas adecuadamente llenadas, es el 0.9, su probabilidad de ocurrencia. Importante, como hemos seleccionado 7 cajas, entonces estoy asociando a n el número de pruebas, que son 7, es el número de selecciones, y no perder de vista ahora esto, y es el número de éxitos en n pruebas. En el inciso A nos solicitan hallar algo muy sencillo, simplemente la probabilidad de que 2 empaques en esas 7 selecciones estén mal llenados. Si observan, nos piden hallar f minúscula de 2, f de 2. ¿Qué es lo único que necesitamos? Necesitamos recordar que en el caso binomial
Si este ejercicio satisface, que de suyo lo hace, los atributos de una distribución binomial, entonces esa f de y tiene que ser construida a través de una combinación de n elementos tomados de y en y por la probabilidad de éxito elevado a la y eso por la probabilidad de fracaso, que es 1 menos p elevado a la n menos y. No perder de vista que en esta definición y es precisamente 2. Entonces tendremos de 7 selecciones, tomar de 2 en 2, multiplicarlo por la probabilidad de éxito, que es 0.1 elevado al cuadrado, y todo eso por 0.9 elevado a la 7 menos 2. Esa es para mí entonces la combinación. Yo aquí la voy a reexpresar, 7 combinaciones tomadas de 2 en 2 por 0.1 al cuadrado por 0.9 a la 5. El resultado, como pueden ver, es 7 combinaciones. Aquí simplemente ustedes tienen que buscar su fórmula de combinaciones. 7 combinaciones tomadas de 2 en 2 multiplicado por 0.1. Yo le voy a poner con paréntesis 0.1 al cuadrado. Cierro mi paréntesis y eso lo multiplico por 0.9 elevado a la 5. Es decir, yo tengo simplemente que elevar a la 5. Cerramos paréntesis. Vamos a cerrarlo correctamente aquí afuera. Ahí está. Y el resultado al cual asisten es este que está por aquí. 0.124. Esa es la probabilidad de hallar exactamente 2 empaques mal llenados. El inciso B nos solicita lo siguiente. Hay que hallar la probabilidad de que no más de 2 empaques estén con menos del contenido indicado. No más de 2 empaques con errores en el llenado. Vamos de nueva cuenta a plantear esa sentencia en la pizarra. La probabilidad de hallar no más de 2 empaques con defectos puede traducirse en esta sentencia. Yo quiero ahora calcular la probabilidad de que y sea menor o igual que 2. Que eso lo podemos descomponer en lo siguiente. Si yo quiero ver no más de 2 empaques en la selección de 7, entonces puede ocurrir que tenga la probabilidad de que y sean 0 empaques con defecto, más, permítanme agregar aquí el más la probabilidad de que y sea exactamente un empaque con defecto en la selección de 7, más la probabilidad de que y sean exactamente 2 empaques mal llenados en la selección de 7. Estos 3 valores específicos son los que conforman nuestra sentencia de interés. La probabilidad de hallar no más de 2 empaques con defectos. Traduciendo esto en términos de la función de densidad de distribución, tenemos entonces que evaluar f de 0 más f de 1 más f de 2. Que dicho sea de paso, este dato es el que ya conocemos. Nos hace falta hallar este y nos hace, por supuesto, falta hallar ese otro valor. Empecemos con f de 0. Vamos a evaluar esto. Será la probabilidad de hallar 0 empaques defectuosos en la selección de 7. Evaluando f de 0 y tomando nuestra fórmula paramétrica del caso binomial, pues serán 7 elementos combinados tomados de 0 en 0 por la probabilidad de éxito, que es 0.1, elevado a la 0, notar que ahora y es igual a 0, por la probabilidad de fracaso elevado a la, n menos y, pero n es 7, y es 0, entonces es 0.9 a la 7. El resultado es 0.4782. Y lo colocamos aquí. Ahora evaluamos f de 1. Tomamos la misma función de distribución probabilística paramétrica binomial. 7 combinaciones tomadas de 1 en 1. Notar que ahora y es igual a 1. Multiplicado por la probabilidad de éxito, 0.10. Elevado a la 1, que es igual a y. Por la probabilidad de fracaso, que es 0.9. Elevado a la n, que es 7, menos y, que es 1. Y eso me da este 6. El resultado es 0.3720 y lo vamos a reemplazar aquí. Lo tenemos reemplazado y simplemente colocamos el 0.1240, que era nuestra vieja y conocida probabilidad de hace un instante. Esta suma en particular me genera entonces la probabilidad de que y sea menor o igual a 2, o bien la probabilidad de hallar no más de 2 empaques defectuosos. Y el resultado es el que tienen ustedes aquí. 0.9742.
El siguiente inciso, que es el inciso C, y pueden ustedes verlo en la diapositiva, nos pide hallar únicamente el valor esperado de mi variable aleatoria y, el número de éxitos en pruebas y la varianza de y. ¿Cuánto esperamos en el promedio obtener éxitos en esos 7 empaques seleccionados? Eso será el valor esperado de y. Su medida de dispersión estará identificado a través de la varianza. Las definiciones paramétricas ya nos permiten ahorrarnos la construcción de los momentos 1, ADO, y 2, ADM, para calcular el valor esperado y la varianza precisamente. Yo sé que en el caso paramétrico binomial, si tengo esta información, su valor esperado, o μ, simplemente será n, el número de pruebas, por p, que es igual a la probabilidad de éxito. Entonces tendríamos 7 por punto 1, y esto es punto 7, el valor esperado de mi variable aleatoria y binomial. Para el caso de la varianza, tendría simplemente que sustituir n por p por q, 7 por punto 1 por punto 9. Y el resultado es el que vemos allí. Punto 63, nuestra media y nuestra varianza para esta variable aleatoria cuya distribución es binomial. El inciso D que ustedes tienen allí no hace otra cosa más que solicitar probabilidades acumuladas. Observar que ahora tenemos las funciones de distribución probabilística acumulada de y igual a 5 y el último caso es la probabilidad de que y sea mayor que 5. ¿Cuál es la traducción de esas dos probabilidades que nos piden hallar? Veámoslo en la pizarra. Recordar para nuestro caso que cuando tenemos f de y, no será otra cosa más que la probabilidad de que y sea menor o igual a un conjunto de valores específicos acotados por el límite superior y. En nuestro caso, nos piden solicitar f de 5. ¿Eso qué está representando? Hallar la probabilidad de ver no más de 5 botellas o 5 envases defectuosos. Eso es lo que estamos tratando de inferir ahora. Comentario adicional. Esto no perder de vista que es una probabilidad, una proba acumulada por cola inferior. Yo solo pongo inf de inferior. Y esto claramente tiene una sentencia muy específica. Esta probabilidad no será otra cosa más que f de 0 más f de 1 más f de 2 más f de 3 más f de 4 más f de 5. De los cuales observar que nosotros ya conocemos 0, lo obtuvimos hace un instante, 1 también, 2 también. Sumamos estas tres, pero además tenemos que acumular f de 3, que este es un dato no conocido, f de 4, que no es conocido, y f de 5, que no es conocido. Si yo utilizo para estos valores de y igual a 3, y igual a 4 y y igual a 5 mi función binomial ya conocida, n combinaciones tomadas de y en y por la probabilidad de éxito a la y por la probabilidad de fracaso a la n menos y, entonces llegaremos a los siguientes resultados. Para el caso de f de 3, por ejemplo, utilizo la definición de la función de distribución probabilística, reemplazo los valores indicados y llego a punto 0,229, que ese es el valor que precisamente yo debo colocar aquí. Es punto 0,229. ¿Qué ocurre con f de 4? Cuando evalúo esta función en y igual a 4, simplemente la estoy reemplazando, reemplazo todos los valores debidos en y para llegar a este resultado punto 0,025. Y ese es el dato que finalmente yo estaré reemplazando aquí. Punto 0,025. Lo que resta ya simplemente es evaluar en 5, sustituir aquí. Y el resultado es punto 0001 que lo reemplazamos acá. Ya contamos con estos tres valores, recordar lo de hace un rato. Tomamos los resultados en su conjunto, sumamos y tendremos entonces el cúmulo probabilístico por cola inferior, o bien la probabilidad de observar no más de 5 envases defectuosos. Y este es el resultado, punto 9995. Eso para nosotros es la probabilidad de observar no más de 5 envases defectuosos, le hace mal llenados, en un total de 7 pruebas realizadas independientemente.
Conocida entonces nuestra probabilidad deseada de ver no más de 5 envases defectuosos, que es esta cantidad que teníamos hace un rato, ahora lo que resta es cumplir con esta sentencia. ¿Cuál es entonces la probabilidad de que Y sea mayor a 5? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de ver más de 5 envases defectuosos? Si recordamos el complemento probabilístico, entonces este conjunto específico, Y mayor a 5, es lo que excede a este otro conjunto. De tal manera que si tenemos nosotros 7 pruebas, y aquí está el número de éxitos, vamos a pensar que podemos tener 0 éxitos, 1 éxito, 2 éxitos, 3 éxitos, 4 éxitos, 5 éxitos, 6 éxitos y 7 éxitos. Lo que tenemos calculado hasta ahora es el dato hasta 5. Hasta aquí yo ya tengo el cálculo de mis probabilidades en esta sentencia. Esto está cuantificando la prueba de que Y sea menor o igual que 5. Esto es el complemento, finalmente será incluir a solo 6 y exclusivamente a 7. Entonces eso es 1 menos la probabilidad de que Y sea menor o igual que 5, que no es más que 1 menos 0.9995, y el resultado lo tienen ustedes allí. Es 0.005. La probabilidad de ver más de 5 envases defectuosos, es decir, 6 y 7 envases defectuosos, 6 o 7, es muy pequeña. 0.005. El último inciso ya solo nos pide graficar algo muy sencillo. Graficar la función de distribución probabilística f de y la función de distribución probabilística acumulada. Algo a lo que ustedes desde hace un par de sesiones ya están bastante habituados. Solo que este último inciso ya lo cubriremos con el inicio de nuevamente trabajar con Stata. Vamos a retomar nuestro software y veamos ahora entonces cómo graficar esas funciones de distribución probabilística. No perder de vista que lo que ahora se nos solicita es hallar las gráficas tanto de la función de distribución probabilística f de y como las de la función de distribución probabilística acumulada f de y para todos y cada uno de los posibles valores de y. Esos histogramas que ustedes construyeron desde sesiones previas. Lo que haremos en Stata será muy sencillo. Para obtener estas dos gráficas, lo primero que vamos a realizar es calcular una tabla que nos presente lo siguiente. Yo voy a tener una tabla para posibles valores de y que van a correr en este ejercicio desde 0 empaques defectuosos, 0 botellas mal llenadas, un evento en donde está el empaque mal llenado, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta el séptimo. Ese es el total de éxitos que podemos observar. Podemos ver hasta 7 envases mal llenados. Ya hemos calculado algunas de estas probabilidades. Ahora lo que haremos será simplemente calcular todo esto en Stata y después calcularemos la función de distribución probabilística acumulada. Importante, no pierdan de vista por favor que la función de densidad probabilística f minúscula calcula las probabilidades de que y sea exactamente igual a un valor específico de éxitos en n pruebas, que en este caso son 7, mientras que el cumulative me dice que precisamente está acumulando probabilidades bajo esta regla. Ver valores de y menores o iguales que cierta cantidad de éxitos en 7 pruebas. Estas son las dos funciones que estaremos colocando aquí y acá. Y vamos a generar una tabla con estas características. Una vez que esté generada esta tabla, simplemente nos vamos a Stata a construir estos gráficos que son, insisto, bastante sencillos de obtener. Para hacer este ejercicio en Stata, vamos a descargar un archivo que yo ya les he dejado en Microsoft Teams. Se llama Parametric Discrete Distributions. Está disponible en el temario, en la unidad correspondiente, que por supuesto es nuestro módulo 1 aún, variables aleatorias discretas, y se llama así, Parametric Discrete Distribution. Importante, para trabajar estos casos que veremos no solo en este video, sino en las sesiones posteriores, vamos a requerir un comando de ayuda muy importante, que es ayuda funciones. Ustedes pueden escribirlo así, aquí, sombrearlo. Yo sombrearé la línea 3 y le doy ejecutar.
en mi do file, le doy execute selection y observar que se me despliega esta ventana. Son funciones de densidad las que estaremos trabajando, probability distributions and density functions. Ustedes seleccionan dando clic en density functions y notar que aquí Stata te va a presentar calculadores probabilísticos para casos paramétricos tanto de variables aleatorias discretas como de variables aleatorias continuas. Empezamos con la que conocemos, que es la distribución binomial, y esa ustedes la tienen aquí en segundo lugar. Si ustedes le dan clic a Binomial Distribution, habrá 3 comandos que estaremos utilizando. A saber, yo ya los tengo aquí sombreados. El primer comando es binomial p, con parámetros n, k y p. ¿De qué va ese comando específicamente? El menú Help de Stata te dice que el comando binomial p con parámetros n, k y p te calcula la probabilidad de observar k éxitos, notar que k es el número de éxitos, en n pruebas. N es el parámetro asociado a las pruebas, cuando la probabilidad de éxito de una prueba es p. Entonces los 3 parámetros son bastante sencillos. N es el número de pruebas que estás llevando a cabo, k es el número de éxitos que deseas calcular y p es la probabilidad de observar éxito. Este comando binomial p con esta sintaxis te está calculando entonces, como pueden ver en el archivo do, la probabilidad de que y sea exactamente igual a un valor específico k de éxitos observados. Eso es entonces lo que para nosotros veníamos escribiendo como f minúscula de y igual a k. Eso es nuestro cálculo de la función de distribución probabilística f minúscula. Segundo comando, display binomial sin la p, observar que ya no tiene la p, únicamente dice binomial, n, k, p. ¿Qué me está calculando ese comando? Stata en esta misma ventana de ayuda te dice que cuando tú solo tipeas binomial sin la p y pones los mismos parámetros n, k y p, te está calculando la probabilidad de observar k éxitos o menos. Observar que te está diciendo entonces que está calculando una probabilidad acumulada por cola inferior. Porque si tú defines, por ejemplo, 3, entonces calcularás la probabilidad de ver 3 éxitos o menos en un conjunto total de n pruebas, cuando la probabilidad de éxito en una prueba es p. Entonces, si ustedes observan la línea 9 de este do, este comando, tal cual está escrito, display binomial n, k, p, te está calculando probabilidades acumuladas por cola inferior. Eso, como verán, ya no es nada extraño para nosotros, porque eso para mí es la función f mayúscula, aquella que te dice que hayas la probabilidad de que y sea menor o igual que y. Es f mayúscula de y, la que conocemos, y esta será simplemente la f minúscula de y. El último caso, binomial tail. Tercer comando que estamos utilizando, la única variante entonces es tail, los mismos parámetros ingresados. ¿Qué es lo que está calculando ese comando? Si ustedes observan el sombreado que estamos haciendo en esta ventana, binomial tail con los parámetros n, k y p te está calculando la probabilidad de observar k éxitos o bien más en un total de n pruebas, cuando la probabilidad de éxito, cuando la probabilidad de éxito en una prueba es p precisamente. ¿Esto qué significa? Que si tú, por ejemplo, defines k igual a 3, entonces calcularás la probabilidad de ver 3 o más éxitos en un total de n pruebas. Este también es un cúmulo probabilístico sin duda, pero este es un cúmulo probabilístico que se realiza por el lado superior de la distribución, por cola superior. Planteando ese mismo comando en Stata, notar que hemos escrito display binomial tail nkp. ¿Qué tipo de probabilidades te están calculando? Bueno, te calcula las probabilidades de observar un número y de éxitos mayor o igual a k. Insisto, si ahí por ejemplo definieras k igual a 2, entonces calcularías la probabilidad de ver 2 éxitos o más, es decir, 2 éxitos, 3 éxitos, 4 éxitos, hasta el límite de tus pruebas. Si defines un k igual a 5, entonces calculas la probabilidad de que y sea mayor o igual que 5.
y así sucesivamente para cada valor k que tú definas. En resumen, binomial p te está calculando la función de distribución probabilística f minúscula o probabilidades de ver valores exactos de y igual a k, cierto número exacto de éxitos. Segundo caso, binomial sin la p. Este dato de binomial te calcula la probabilidad de que veas y menor o igual a k éxitos. Estás viendo k éxitos o una cantidad menor de éxitos. Es un cúmulo probabilístico por cola inferior, o bien le llamábamos nosotros en las sesiones anteriores la función de densidad probabilística acumulada. Último comando, binomial, pero con esta parte tail, te calcula probabilidades por cola superior, es decir, probabilidades de observar cierto número de éxitos y mayores o iguales que k, un número específico de éxitos que tú coloques. Esas son nuestras tres grandes funciones que estaremos utilizando en el caso binomial. A modo de repaso, tú podrías escribir en este segmento de aquí abajo otra vez lo que estamos escribiendo justo ahora en el video. Y entonces vayamos a lo que ya conocemos de este ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de que dos empaques estén con menos del contenido indicado? El inciso A, como puedes verlo, ya lo contestamos hace un rato, pero vamos a calcularlo ahora con el comando display. ¿Cómo responder ese inciso A? Pondremos display. Como quiero hallar f de 2 en el inciso A, exactamente dos empaques, entonces voy a utilizar este comando en particular. Yo lo voy a escribir aquí. Binomial p. ¿Cuántas pruebas son? Observar que son 7 los empaques seleccionados. Entonces eso es 7. K en nuestro escenario es exactamente 2 empaques con defecto. Y P es la probabilidad de éxito, es decir, de hallar un empaque mal llenado, es 0.10. Yo voy a poner 0.1. Si tú tipeas ese display binomial p y lo ejecutas, llegarás a una cantidad específica, que es 0.124.029. Este dato, como lo recuerdas, ya lo obtuvimos hace un instante. Entonces así respondemos el inciso A. Vayamos al inciso B. Hallar la probabilidad de que no más de 2 empaques estén con menos del contenido indicado. Y observar que no más de 2 empaques, entonces es 0 empaques defectuosos, 1 empaque defectuoso y 2 empaques defectuosos, tal como lo tuvimos hace un instante en nuestra pizarra blanca. Es un cúmulo probabilístico por cola inferior evaluado en y menor o igual que 2. Entonces, como estamos calculando probabilidades por cola inferior acumuladas del tipo menor o igual, estoy utilizando ahora este segundo comando. Yo ahora ya simplemente lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí abajo y esto responderá a mi inciso B. ¿Qué es lo único que necesito? Algo muy sencillo. Incorporo los parámetros relevantes. Parámetro 1, el número de pruebas, 7. Parámetro 2, ¿cuál es mi límite máximo para las defectuosas? 2 o menos. Ahí estaríamos leyendo 2 o menos. La probabilidad de éxito es 0.1. Ese dato lo ejecutamos, sombreamos, ejecutamos y tenemos entonces ya nuestro resultado, 0.9743. Ese resultado fue el que nosotros tuvimos en nuestro inciso B hace un instante. Ahora lo estamos calculando a través de Stata. El valor esperado y la varianza de y no las vamos a calcular. Esos comandos que hemos planteado no nos sirven para calcular medias y varianzas, pero recordar que eso lo podemos hacer con las fórmulas que ya conocemos de Stata. ¿Qué se nos pide en el inciso D? Observar que en el inciso D nos piden hallar la función de distribución probabilística acumulada de y igual a 5. ¿Eso qué significa? Que quiero calcular probabilidades de ver valores de y menores o iguales a 5 envases defectuosos. Vuelve a ser un cúmulo probabilístico por cola inferior con límite superior 5. Entonces, como es un cúmulo probabilístico por cola inferior, es este mismo comando, solo que ahora en lugar de 2 le voy a poner 5. Voy a copiar de nuevo este comando, lo voy a hacer aquí abajo y voy a incorporar de nueva cuenta los parámetros relevantes. 7 pruebas, quiero acumular 5 éxitos o menos con una probabilidad de éxito igual a 0.1. Ese será el cúmulo probabilístico que yo voy a hallar.
¿Cuál es el resultado? Sombreamos esa línea, le damos Execute Selection y observar que el resultado es prácticamente el que nosotros alcanzamos hace un instante, .9999, una cifra tremendamente ya cercana a 1. Entonces, ese es mi resultado. Y ya el último que teníamos aquí es un cúmulo probabilístico por cola superior. En el inciso D, observar que nos solicitan hallar la probabilidad de que Y sea mayor que 5. Estamos excluyendo al 5, entonces tendría que empezar en 6 y 7. Solo necesito cuantificar esas dos. Pero la desigualdad es mayor que. Como estamos hallando un cúmulo probabilístico por cola superior, tendríamos que hallar ese resultado a través del comando de la línea 10. Lo sombreamos, lo copiamos y seremos cautelosos al ingresar los parámetros. 7 pruebas. K tiene que ser igual a 6. ¿Por qué? Porque estaremos incluyendo el resultado 6 y el resultado 7. Estamos ahora acumulando por valores superiores o iguales a 6. Y eso es mayor que 5. Porque estamos excluyendo el 5. No perder de vista eso. Si tú pusieras aquí el 5, estarías incluyendo al 5, al 6 y al 7, es decir, 5 botellas defectuosas, 6 o bien 7 botellas con llenado defectuoso, pero solo me interesa ver 6 botellas defectuosas o bien 7 con un llenado defectuoso. Binomial tail es el comando que utilizo con 7,6.1. Sombreamos, ejecutamos y el valor probabilístico es el que nosotros teníamos hace unos instantes. Obviamente, nuestra estimación en calculadora ha tenido en este último caso imprecisiones porque yo he redondeado a posiciones decimales, pero Stata te genera las probabilidades con bastante precisión. De aquí en adelante puedes calcularlo bien a través de tu calculadora utilizando los comandos debidos para cada uno de los casos paramétricos o bien utilizando el calculador de distribuciones binomiales de Stata. Vayamos ahora entonces al inciso E, que es precisamente el que nos interesa dominar también a cabalidad. Ahora, ¿cómo graficar esas funciones de distribución probabilística? Tanto la no acumulada como la acumulada. Bueno, recordar que en la pizarra veíamos que íbamos a calcular en primer lugar las tablas con f de y y f mayúscula de y. Para ello, entonces ahora estamos en esta sección. Voy a borrar todos estos elementos. Estos ustedes ya los tienen en el video. Los borro para que ustedes incluso los vuelvan a escribir y practíquenlo, por favor, en estos días. Nuestra línea 12 dice gráfico de distribuciones binomiales, f minúscula de y o la función de distribución probabilística y f mayúscula de y la función de distribución probabilística acumulada por cola inferior. Lo que vamos a realizar ahora es muy sencillo. Vamos a hacer en primer lugar la tabla con los valores relevantes a graficar. En primer lugar vamos a fijar un conjunto de 8 observaciones, ¿sale? Entonces escriban su comando setObs. Si quieren, para practicar, pueden borrar esa línea y volverla a escribir o borrarla o escribirla abajo. Yo no la voy a escribir para no perder tanto tiempo. Simplemente sombreo, ejecuto y ese setObs 8 está diciendo la Stata que debemos de abrir en nuestro Data Editor un campo con 8 líneas por llenar. Observar que ya tenemos entonces 8 líneas vacías, en las cuales vamos a incorporar en esta columna los valores de la variable aleatoria y, el número de éxitos en este experimento de 7 extracciones, la función de distribución probabilística o f minúscula de y o aquella que calcula la probabilidad de que y sea exactamente igual al valor específico y, y la función de densidad probabilística acumulada o f mayúscula de y o aquella función que calcula las probabilidades de que y sea menor o igual que cierto valor minúsculo de y. Vamos a llenar estas 3 columnas. Entonces, ya que ustedes han ejecutado sus 8 observaciones, voy a generar el primer valor de y que será 0. Estoy generando la variable y igual a 0 solo en la primera línea. Eso es lo que me está diciendo este comando. Sombreamos, ejecutamos y tenemos entonces el primer valor de y, como pueden verlo ustedes allí. Nos devolvemos al do y ahora vamos a reemplazar. Reemplazamos los valores de y, pero ahora será igual a
una constante, la constante número 1, que va a ser siempre sumada a la observación anterior. Y eso lo vamos a hacer de la observación 2 a la 8. Es decir, en la observación 2 va a sumar 1 más lo que haya visto antes. Y como antes está 0, entonces aquí va a haber un 1. En la siguiente va a sumar 1 más lo que esté antes. Y como antes hay un 1, entonces aquí va a poner 1 más 1, 2. Aquí va a ser 1 más los 2 que ve arriba, son 3. Aquí va a ser 1 más los 3 que ve arriba, 4, etcétera, etcétera. Sombreamos, ejecutamos y entonces estos son nuestros valores de Y, que es igual al número de botellas con llenado defectuoso en un total de 7 extracciones. ¿Cómo leer esta línea? Podemos observar en ese experimento 0 botellas con llenado defectuoso, 1 botella con llenado defectuoso, 5 botellas con llenado defectuoso y hasta 7 botellas exactamente con llenado defectuoso. Si no quisieran usar estas dos líneas que tienen aquí como Generate and Replace, simplemente ustedes hubieran colocado 0, 1, 2 manualmente, cosa bastante sencilla. Aquí sí se puede porque el ejercicio es muy pequeño, pero habrá ejercicios en los cuales no vas a poder hacer esto tan fácil. Entonces lo pudiste haber llenado así a mano y le pudiste haber puesto un nombre específico. En bar 2 yo podría haber etiquetado, por ejemplo, como la variable Y mayúscula. Y entonces le doy Enter y observar que ya generé de manera muy sencilla también la variable Y. Pueden hacerlo de este modo, a través del do, o bien pueden hacerlo a través de su propio ingreso manual. A mí no me interesa esta última, yo la voy a eliminar, simplemente selecciono el título de la columna que quiero eliminar esta, le doy Drop y se elimina. Confirmamos que sí y nos quedamos con esta. Entonces ya tenemos la primera columna de nuestra tabla. Vamos a la segunda. La segunda es bastante sencilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a calcular es la función de distribución probabilística de Y. Es decir, vamos a usar esa información de Y para calcular este dato que yo estoy sombreando aquí. ¿Cómo generar esa función f minúscula de Y? Como habrán visto, lo que usamos fue el comando binomial_p con un display. ¿Por qué display? Lo usamos hace un rato, porque el display hace un rato es utilizar un calculador. Estoy utilizando un calculador de fórmulas con el comando display. Piensen que cuando tú escribes D, simplemente estás usando la calculadora que tienes data ahí disponible. Entonces, ahora vamos a usar no ese display, sino solo vamos a utilizar binomial P. Yo tomo esa selección y la voy a poner aquí. Ese es el dato que está aquí. Entonces, estamos generando lo siguiente en la línea 16. Vamos a generar nuestra función f minúscula de Y y va a ser igual a la binomial P con parámetro 7. Vamos a tomar todos y cada uno de los valores de Y. Serán reemplazados allí, 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta 7. Y vamos a incorporar la probabilidad de éxito, que es 0.1. ¿Qué es lo que va a realizar caso a caso? Sombreamos, por favor. Ejecutamos y veamos qué ocurre con mi Data Editor. ¿Qué es lo que ha realizado esa fórmula? Esa fórmula ha observado algo muy sencillo. Primero, va a generar la columna llamada f minúscula de Y. Y el primer dato, ese .478, que nosotros calculamos ya desde hace un rato, recuerden eso, compruébenlo en sus resultados, eso simplemente es f minúscula de 0. ¿Cómo se ha calculado? Ya vimos cómo hacerlo a mano con la distribución paramétrica binomial, pero Stata lo que ha hecho es simplemente tomar un total de 7 pruebas y está sondeando 0 éxitos. Está sustituyendo Y por 0 y entonces está calculando la probabilidad de ver 0 éxitos en 7 pruebas con probabilidad de éxito 0.1. Y así fue como calculó ese .478. Ese dato es correcto y ya lo obtuvimos hace unos instantes cuando lo hicimos a mano en la pizarra blanca. Para el segundo caso, ahora evalúa cuál es la probabilidad de ver exactamente un éxito en 7 pruebas realizadas. ¿Qué es lo que está realizando? Define el parámetro 7, sustituye Y igual a 1 y la prueba de éxito es 1.
y obtiene este punto 372, otra cifra que también nosotros ya teníamos calculada desde hace algunos instantes en la pizarra blanca. Lo mismo para el caso 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 7. Esta es entonces para nosotros nuestra función de distribución probabilística para la variable aleatoria y igual a el número de éxitos en 7 pruebas. Recordar que seguimos con este ejemplo binomial número 1. Siguiente caso. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la función de distribución probabilística acumulada. Esa que nosotros calculamos hace ya muchas sesiones en la pizarra grande cuando estaba yo escribiendo en las clases de Zoom. Entonces ahora la vamos a generar utilizando este comando binomial, solo con NKIP. ¿Por qué? Porque recordar que ese comando te está calculando las funciones de distribución probabilística acumulada por cola inferior. Hemos utilizado ya las líneas 16. Ahora vamos a generar la línea 18. Ahora nos devolvemos a la 17. Vamos a generar entonces ahora la función de distribución probabilística acumulada f de y mayúscula. Esa función se calcula a través de este comando que es el binomial, ya explicamos por qué. Vamos a definir como parámetro 7 pruebas. Va a utilizar todos y cada uno de los valores de y que hemos generado y la probabilidad de éxito que tenemos allí. Sombreamos, ejecutamos y veamos qué ha realizado. Bueno, lo que está realizando aquí es simplemente el cúmulo probabilístico por cola inferior. Es decir, este primer caso que tienen ustedes allí, .4782, es la probabilidad de observar 0 éxitos o menos. Está utilizando el valor de y igual a 0 en una extracción de 7 pruebas. Entonces, la probabilidad es 0.47, exactamente la misma que la que tenemos en F minúscula. La siguiente, 0.85, ¿qué es lo que está calculando? Está calculando la probabilidad de observar un éxito o menos en una selección de 7 empaques. Entonces está sumando esta probabilidad más esta probabilidad y genera este 0.85. Para el caso de y igual a 2, está calculando la probabilidad de observar 2 o menos empaques con llenado defectuoso en un total de 7 extracciones de empaques. Es decir, está sumando esta probabilidad más esta y le está generando aquí esa sumatoria. Lo mismo para todos y cada uno de los casos que tenemos aquí. Observar que el cúmulo probabilístico me sale exactamente igual a 1. Cuando llegamos a la totalidad de 7 éxitos. Las propiedades de toda función de distribución probabilística y de toda función de distribución probabilística acumulada en el caso discreto se cumplen aquí. Recordar esas propiedades: no negatividad de f minúsculo de y, jamás vamos a exceder probabilidades de 1 y jamás estaremos por debajo de 0 para el caso de la función de distribución probabilística f minúscula de y. Para el caso de la acumulada, la sumatoria de y de su valor mínimo a su valor tope será exactamente 1 y ese es el dato que nosotros estamos observando aquí. Total, que en este momento, como pueden verlo allí, ya tenemos entonces lo que queríamos hace un instante. Permítanme hacer la migración y entonces nosotros ya tenemos esta tabla en particular con los valores de y, el número total de éxitos a observar en una extracción de 7 empaques. Hemos llenado ya nuestra función de densidad probabilística y hemos llenado la función de densidad probabilística acumulada. Importante, ya saben a qué nos referimos cuando hablamos de esta función, lo tenemos acá, y ya saben a qué nos referimos cuando hablamos de esta función, lo tenemos aquí abajo. Lo hemos calculado en Stata. ¿Qué es lo que resta? Lo que resta simplemente es ahora vaciar esta información en un gráfico con estas características y esta información en un gráfico con estas características. Vayamos a hacer ese gráfico, lo haremos en forma de barras. Entonces nos devolvemos por favor a nuestra pantalla, permítanme hacer el cambio. Ahí lo tenemos y seguimos entonces con nuestro archivo do. Ahora vamos a las gráficas. Las gráficas empezamos por la primera, la línea 17. Si observan, estamos haciendo un gráfico en dos ejes. Two-way, tienes que escribir,
Puedes dejar un espacio o dejarlo pegado como tú lo decidas, no hay problema. Simplemente, bueno, cerciórate de que está escrito como two-way bar. Yo lo voy a dejar pegado, por ejemplo. Bar es por un gráfico en barras. Será f de y, la variable que esté en el eje y. Siempre aquí va a estar primero la variable en el eje y. La segunda variable que metas será la variable que esté en el eje x. Como opciones vamos a ordenar de menor a mayor. Las opciones generales del gráfico es agregarle un título con estas características y le vamos a agregar un subtítulo. Entonces pueden ustedes sombrearlo así tal cual está escrito y lo ejecutamos. Esperamos un poco porque a mí me demora un poquito la generación de gráficos, pero ustedes sin duda que ya lo tienen seguramente allí. ¿Qué es este gráfico? Este gráfico, como pueden verlo allí, está cuantificando cómo se comporta resultado a resultado la probabilidad de observar exactamente la cantidad de éxitos que está cuantificado en el eje Y. 0 éxitos tiene una probabilidad bastante cercana a 5. ¿Cuál es la altura de esta barra? Esta barra es la probabilidad de que Y sea igual a 5. ¿Y cuál es ese valor? Ese valor es exactamente 0.478. Entonces, esa es la probabilidad de ver exactamente 0 éxitos, 0 botellas con llenado defectuoso en una extracción de 7 botellas de ese lote de la máquina que llena la leche. Siguiente dato, no aparece el 1, pero aquí es y igual a 1, es la probabilidad de ver exactamente un éxito en 7 extracciones de botellas. Entonces, esa probabilidad tiene una altura equivalente a 0.372. Para el caso siguiente, punto 124, es esta tercera barra que nosotros tenemos aquí. ¿Cómo leemos esa cifra? La probabilidad de observar exactamente 2 botellas con defectos en una extracción de 7 es 0.124. Observar que estos 3 datos nosotros ya los obtuvimos con bastante claridad, tanto a mano hace un rato en la pizarra pequeña, como ahora lo estamos haciendo en Stata. El caso 3 es más pequeñito, lo tenemos por allí. ¿Cuál es esa probabilidad? Es 0.022. Esa es la probabilidad de ver 3 botellas exactamente que estén defectuosas en cuanto a su llenado, ya que eso es éxito, no perder de vista. Lo mismo con 4, 5, 6 y 7. Como verán, ya esas probabilidades son muy chiquititas, muy cercanas a 0. Por esa razón en nuestro histograma casi ni se ven, pero ahí están representadas. Esa es la gráfica que nosotros tenemos allí. De tal manera que entonces, si quisieran ustedes plasmar eso en la pizarra blanca que teníamos hace un instante, déjenme ver por favor ahora esta pantalla. Yo ya tengo entonces 0, 1, 2, 3, 4, me voy a correr hasta acá, 5, 6 y 7. Lo que veníamos haciendo en clases pasadas a mano en la pizarra, muy lento, muy artesanal, como puedes verlo ahora, ya el software te lo está generando con bastante simplicidad. Simplemente te está calculando una gráfica con estas características y lo está haciendo demasiado sencillo. Ya tenemos entonces una manera de cómo obtener esto en Stata sin necesidad de recurrir a los cálculos a mano, ¿no? Este es el gráfico que ustedes ya tienen por allí. Agradeceré que por favor así lo están viendo. Efectivamente, yo lo voy a cerrar. Si lo cierras y no lo guardaste, no te preocupes. Recordar que como ya está escrito el do, simplemente vuelves a sombrear esa línea. Cerciórate de que toda la información esté generada y ejecutas para obtener de nueva cuenta tu gráfico de la función de distribución probabilística f minúscula de y. Línea 19. Ahora vamos a generar la función de distribución probabilística acumulada. Entonces vamos a hacerlo a través de este comando. Es otro two-way, un gráfico en 2 ejes. Vamos a graficar algo en formato de barras. En el eje Y ahora estaremos graficando los valores probabilísticos acumulados por cola inferior, F mayúscula de Y. Esos valores son los que estarán representados en el eje Y. Y en el eje X, estarán plasmados los valores de la variable aleatoria de interés. Los estamos
ordenando de menor a mayor, y dentro de las opciones yo solo voy a modificar esta parte. Esta parte, si ustedes pueden verlo allí, solo es mandar una regla para que marque un etiquetado en Y. Yo voy a etiquetar el eje Y empezando en la cifra 0, va a terminar en la cifra 1, ese será el valor máximo de Y y el mínimo, y va a tener incrementos entre 0 y 1 de 0.2 en 0.2, es decir, irá 0, 0.2, 0.4, 0.6, etcétera, etcétera, hasta que llegue a 1. Estamos agregando como opciones títulos y subtítulos. Entonces sombrean toda esa línea 19. Agradeceré que ustedes con calma sondeen que está sombreado todo el renglón. Ejecutan, y esta es para mí la función de distribución probabilística acumulada, F mayúscula de Y. Observar que es F mayúscula de Y, como aparece ahí en el título, te está graficando las probabilidades de que Y sea menor o igual que el valor Y minúsculo que tú definas para cada uno de los valores que están aquí en el eje X. ¿Vale? Importante, siempre por favor titula tu gráfico con las características que debas estar llevando a cabo. ¿Sale? Hasta ahí entonces nosotros tenemos ya una respuesta a el último inciso que nos quedaba pendiente. Ahora hemos graficado la función de distribución probabilística F minúscula de Y y la función de distribución probabilística F mayúscula de Y. ¿Cuál es la tarea que se les queda a ustedes para que forme parte del set de actividades número 2? Aquí será importante que hayan en la actividad 2 los mismos incisos de la letra A a la letra E. Pero ojo, lo único que vas a modificar es la probabilidad de éxito. La máquina ahora vierte menos del contenido solo en el 15% de los casos. Has incrementado la probabilidad de éxito. Este tutorial te va a ayudar a que hagas todos y cada uno de los incisos a mano y que hagas todos y cada uno de los incisos con los comandos de Stata. Entonces, por favor, realicen estas actividades, y también dentro del set de actividades es realizar el ejercicio número 3. Hacerlo también tanto a mano, hacerlo en sus notas, en su cuaderno, con su calculadora, y por favor también calcularlo en el contexto de la programación de Stata. Sin más por el momento, entonces, por ahora cerramos la presentación que compete al caso de nuestras variables aleatorias discretas. Hemos visto apenas dos casos. Hemos visto apenas el caso Bernoulli y el caso binomial. Nos vemos en la siguiente y por favor comiencen a trabajar. Muy buena tarde.